mi nombre es Giovanna y bienvenido a otro video de Styling by Gio. Espero que estés teniendo un día súper grandioso hoy porque traigo otras dos ideas para regalar en estas fiestas. La primera idea es un par de guantecitos y en la segunda idea realizaremos un abrigo súper sencillo de hacer y muy chic. Si eres nuevo por este canal, te recomiendo que vayas a ver el video anterior donde vemos otras dos ideas para regalar. Te prometo que son súper sencillas de hacer y no te vas a gastar más de 100 pesos en hacerlas. Así que me callo porque comenzamos. Para este DIY yo utilicé 1,5 metros de tela polar. Vamos a doblar la tela de modo que cuando cortemos nos salgan dos trazos iguales. Ponemos la mano encima de la tela separando lo más que podamos los dedos. Con una tiza de sastre que puedes conseguir en la tienda de telas o jabón de barra para manos, vamos a marcar todo el contorno de la mano, dejando espacios entre los dedos, para que de esta manera no nos quede tan ajustado el guante. Conforme vayamos marcando el contorno, vamos a ir separando los dedos cada vez más. Aquí no se ve muy bien, pero la tiza tiene que marcar desde que se empiezan a separar nuestros dedos. Vamos a marcar la mano hasta llegar a la muñeca y de la muñeca hacia abajo vamos a marcar 11.5 centímetros. Donde están nuestros huesitos metacarpianos, vamos a hacer unas marquitas para cortar por ahí. Donde están los huesitos que nos permiten doblar y abrir los dedos, ahí mero. Ahora es momento de cortar. Hacemos una línea a esta altura de la mano. Empezando y terminando de la línea vamos a coser todo el contorno de los dedos, dejando abierta la parte de arriba de los dedos que cortamos. Y así es como tiene que lucir todo por el revés. Recuerda que no cosimos el pulgar ni la parte de arriba de los dedos, solo hasta la línea indicada. Damos la vuelta al frente de los guantes y con otro pedazo de tela también doblado a la mitad hacemos la tapita para el guante y cortamos. Cosemos todo el borde de la tapita y lo volteamos al derecho. Empalmamos un extremo de la tapita del guante con la parte dorsal de la mano. Es muy importante que sea con la parte de la mano dorsal y no con la palmar. Empalmamos costura con costura y ponemos un alfiler. Pon 3 alfileres, uno en cada costado y uno en medio. También asegúrate de no agarrar con el alfiler la tela del guante de abajo, ya que por ahí pasará nuestra mano. Una vez cosida la tapa, giramos todo hacia adentro para terminar de coser lo sobrante. Ponemos alfileres alrededor para sostener la tela que metimos y de esta manera no coserla. Cosemos el pulgar y parte del brazo. Damos la vuelta y listo. Para este proyecto vamos a necesitar un suéter y nuevamente tela polar. Una vez doblando la tela, vamos a alinear la mitad del suéter con el doblez de tela y vamos a marcar todo el contorno. Esto solo lo haremos con la espalda. En el delantero vamos a agregar 3 centímetros más para la cremallera. Una vez que cortemos la tela, vamos a empalmar el derecho de la espalda con el derecho del delantero.
y cosemos hombros y costados, dejando libre el centro del delantero. Marcamos nuevamente los 3 centímetros en el centro, doblamos y cosemos la cremallera. Y ¡voilá! Con un marcador permanente en los guantes escribí Styling by Y en la Kiro. Batita o abrigo escribí This girl loves to sleep. Y como esta tela no se deshilacha, en la parte de la bastilla con ayuda de una tapa hice unas onditas para que se vea aún más cool. Si haces alguno de estos DIYs, sabes que me encantaría verlo. Todas mis redes sociales te las dejo en la cajita de descripción. Mando un fuerte abrazo y felices fiestas. Bye.